Buenos días, 8 de la mañana, empieza la semana del Foro de Davos, empieza la semana también de Fitur aquí en territorio nacional, turismo importante sobre todo a partir del miércoles, hoy ya Foro de Davos protagonista, 2 años después de la última cita en estas fechas, sus fechas habituales, los principales líderes del mundo y dirigentes se reúnen para intentar ver de qué manera se puede hacer ese movimiento de crecimiento de la economía y empezar a limar asperezas en lo que dificulta el crecimiento, en lo que le da un poco de frenazo a la rueda. El Foro de Davos, que en sus últimas ediciones venía sobre todo con el reseteo no ha salido demasiado bien para las élites mundiales, sobre todo porque había otro reseteo diferente, que es el ruso y chino, y entonces esta vez se tiene que poner en marcha toda la fotografía de los dos reseteos en marcha. El de Rusia y China por un lado, y el de Klaus Schwab y el resto de élites mundiales que buscan una economía diferente. Una economía tecnológica, una economía con un cambio energético, una economía con la Agenda 2030, una economía que en esa Agenda de 2030 busca, lo ha dicho Klaus Schwab, en esa nueva palabra que quiere poner, lo vamos a escuchar enseguida al principal dirigente de Davos, al presidente, al que dirige a todos, a esa figura internacional que cada enero nos viene a poner los pelos de punta sobre cómo quiere cambiar la fotografía del mundo en un nuevo orden mundial. La nueva palabra es cooperación entre todos los miembros del planeta. Le falta decir elefantes, leones y personas todos unidos, como el Rey León. Ahí, venga, lleguemos a la nueva figura. Va a ser un espectáculo el Foro de Davos este año porque vienen crecidos, eso sí. Vienen crecidos por un lado, vienen con la preocupación de que ese nuevo orden mundial está un poco amenazado por esa doble fuerza de potencia, Rusia y China, intentando decirles, no, me gusta tu nuevo orden mundial. Y de tal manera hoy se va a ver, o se va a empezar a ver, mañana estará sobre todo Sánchez intentando con sus coleguitas ver de qué manera el nuevo orden mundial va cogiendo cuerpo también ideológicamente, parte fundamental para que todo esto coja cuerpo, es convencer a los empresarios de que ese nuevo orden mundial que quieren plantear en Davos tiene que ser de una manera ideológica. Vamos a ver de qué manera empieza a comportarse cooperación entre todos los miembros del planeta. Primer mensaje claro de Klaus Schwab en la recepción, en la intro, en la previa del Foro Económico de Davos, donde hace 2 años nos dijeron que la economía necesitaba un reseteo y vaya reseteo tuvo. Y vaya reseteo tuvo. Vamos a ver sobre todo cómo les empieza a impactar esa alternativa de nuevo orden mundial. Una de las claves fundamentales está en la descarbonización y el 2030, que son un poco el eje, esa comunión entre todos los miembros del planeta que dice Klaus Schwab. Vamos a ver si le sale rana la jugada al Foro Económico de Davos y a Klaus Schwab. Estas palabras las decía Klaus Schwab hace apenas unos días de manera íntima, privada, a todos los miembros que iban a ir hacia Davos para que hoy estén concienciados de que la cooperación es la clave, la palabra fundamental del reseteo a la cooperación. Vamos a ver si se queda cooperación o esto muta a otro término que vaya más relacionado con el nuevo orden mundial económico que quiere implantar el Foro de Davos. Escuchamos a Klaus Schwab. Of the new year, looking ahead to our future, characterized by unprecedented multiple crises. And even worse, those economic, environmental, social, and geopolitical crises are converging and conflating, creating an extremely versatile and uncertain future. So far, it's no surprise that generally we are all stuck in a crisis mindset. And that leads to short-term decision-making that may have long-term unintended damaging consequences. Davos should help to shift that mindset. It's a bit like putting on varifocal lenses, glasses that enable us to clearly assess and address the short-term situation, but at the same time allow us to look further ahead. The annual meeting at Davos shall try to make sure that leaders do not remain trapped in this crisis mindset, but develop a longer-term, constructive perspective and to shape the future in a more sustainable, more inclusive, and more resilient way. This year's annual meeting has a record participation
across the board. It has unprecedented participation from governments. 8:05, esa es la fotografía, ya han escuchado a Klaus Schwab, este es el mensaje que le ha trasladado a todos los que acuden en esa previa, les mandaba este mensaje sobre cómo tiene que empezar a comportarse la economía a nivel internacional y cuáles son los riesgos que va a afrontar. Sobre todo se pueden imaginar que la guerra de Ucrania va a ser uno de ellos, junto con la inflación. Y por cierto, miren aquí, inflación mayorista alemana mensual, menos 1,6, el anterior menos 0,9, la inflación mayorista en Alemania que empieza a ceder. Fíjense que en términos interanuales todavía en el 12,8% viene del 14,9%. Todavía la economía alemana demasiado sobrecalentada, pero en el proceso de perder ese sobrecalentamiento. En una economía que esta semana parte con la mirada puesta geopolíticamente en lo que les contaba de Villanueva hace apenas media hora. Hay un barco en el Bósforo ucraniano con cereales encallado. 8 buques turcos están intentando desbloquear ese estrecho del Bósforo para intentar que salga el cereal y no tener otro problema de crisis alimentaria por volver a colapsar la cadena de suministro por culpa de ese barco ucraniano que se habría encallado, según distintos medios turcos, en el estrecho del Bósforo, volviendo a generar problemas a nivel internacional en esa cadena de suministro, en el movimiento de salida. En el mercado hay una clave fundamental, les pueden contar milongas, pero la realidad es que si hay dinero, si hay liquidez, hay mercado. En el sentido alcista. ¿Y cuánta liquidez hay? Se lo venimos contando desde la semana pasada. Ahora les enseño dos gráficos que marcan un poco este camino, que no les cuenten milongas. Si hay liquidez, hay subidas. Si hay una entrada de dinero fuerte, hay subidas. Esto es 1 más 1, 2. No, es que 1 más 1 puede ser 1,5. Bueno, y tú pues eres lo que estás como está. No, 1 más 1 es 2. Que no le cuenten milongas. Dow Jones cayendo aún así 0,02, pero muy planito, S&P 500 0,07. ¿Por qué hoy Martin Luther King? No hay mercado americano, se queda Europa huérfana de referencias empresariales, de referencias de mercado, de cómo cotiza al otro lado del Atlántico. Nikkei plano a estas horas, tenemos Eurostoxx 0,31% arriba, tenemos DAX 0,27, tenemos el VIX en 19,60. En ese entorno tenemos también un movimiento de recuperación del gas natural, que llevaba la semana pasada un movimiento de caída muy fuerte, aquí lo tienen, más 5,91%, el petróleo otra vez a la baja, por debajo de los 85 el Brent, por debajo de los 80 el West Texas, se les espera incluso $5 más abajo a los dos, en el entorno del 79, en el entorno del 74. Dólar sigue debilitándose, 101,87, euro caminando hacia el 1,09, ahora mismo en 1,0883, subida del 0,11, libra 1,22. En una mañana en la que, fíjense en este gráfico, estos dos gráficos nos dan la fotografía de lo que está sucediendo en el mercado, se lo decía la semana pasada. Vivimos un momento en el que se había perdido la liquidez a 31 de diciembre, pero desde 31 de diciembre al lunes pasado había crecido la liquidez. ¿Qué es lo que ha sucedido esta semana? Más liquidez todavía. ¿Qué es lo que nos enseñan estos dos gráficos que publica Juan Ignacio Crespo en su newsletter? Que en 2022 el movimiento, sobre todo el movimiento de salida, el movimiento de liquidez que se veía en el mercado, nos estaba reflejando, mes de diciembre, un movimiento de caída en el mercado porque se perdía la liquidez y con la pérdida de liquidez todo quedaba por debajo del 100 y el 100 era el punto de referencia de inicio del mes. Aquí lo tienen. De tal manera que tenemos Nasdaq S&P, teníamos en diciembre un movimiento de reducción por culpa de la liquidez. Miren el siguiente gráfico que nos enseña Juan Ignacio Crespo, que lo que nos enseña es el camino contrario en este 2023, desde el 1 de enero, 3 de enero en este caso, hasta el pasado viernes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Más dinero drenado dentro del mercado. ¿Cuánto? En Estados Unidos, 400.000 millones de dólares. Vamos, una auténtica salvajada al mercado que ha provocado movimiento de subida. ¿Qué es lo que nos espera esta semana? O movimiento lateral, porque todo el dinero que ha entrado en el mercado siga un poco una tendencia lateral, o un movimiento de subida. Pero dicen los analistas, ahora mismo si entra la liquidez, el exceso de liquidez que hay en el mercado, porque además la Fed va drenando esos repos inversos, no hay problema para el mercado. Oiga, usted tiene un problema de coagulación, no sé qué, bueno, es que la sangre me va fluyendo con tranquilidad, no hay ni medio problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que usted hace vida normal. ¿Qué está haciendo la bolsa? Su vida normal en el sentido de alcista. ¿Puede estar lateral? Dicen los analistas esta mañana, dice Juan Ignacio Crespo. Sí, pero el posicionamiento que va teniendo el mercado es de que cada vez ese drenado extra que le va dando la Fed al conjunto del mercado hace que el mercado esté subiendo. Ojo, porque enero, tal y como marque el mes, si es un positivo, bastante positivo como se empieza a intuir, sí nos dejaría un mercado
que a largo plazo en el conjunto del 23, la mayoría de las veces, no el 80 o el 90, pero sí cerca del 60%, convierte al año en un año alcista. Hay exceso de liquidez y si hay exceso de liquidez, sube el mercado. Si falta liquidez, si hay déficit de liquidez, el mercado cae. 1 más 1 o 1 menos 1. No hay ninguna alternativa a las matemáticas exactas. Si hay más liquidez, sube el mercado. 1 más 1 son 2. Si hay un déficit de liquidez, el mercado tiende a tener un posicionamiento bajista y fuerte, dependiendo de cuál sea la reducción de la liquidez. 5 claves del día en una mañana en la que hoy no hay Wall Street, Martin Luther King, festivo en la bolsa americana, en Wall Street, cierra, de tal manera que vamos a estar huérfanos de ver qué sucede allí, aunque vamos a ver moverse los futuros. Vamos a tener la visibilidad del foro de Davos, que va a ir dando juego durante todo el día con diferentes posicionamientos, sobre todo con la guerra de Ucrania. China en el punto de mira. Ha reconocido ya 60.000 muertos por COVID en poco más de un mes, pero ante los mensajes de falta de transparencia, ha dado el dato, pero a la vez ha añadido China, estamos en el pico de la ola de contagios, de tal manera que dice China, hemos pasado en la reapertura de nuestra economía, en el fin de esa política de COVID-0, el peor momento, lo cual va dando sobre todo ánimo al conjunto de la economía y al petróleo de que la reapertura china no es que esté cerca, es que estamos llegando ya al movimiento de reapertura del conjunto de la economía china y eso significa un movimiento de crecimiento en los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda de viajes y de industria que reclama energía para poder reabrir esa economía china. Y además no es cualquiera, es China. De tal manera que el petróleo también mira de reojo como clave fundamental lo que China pueda aportarle en el movimiento de recuperación para caminar hacia dónde, hacia los $100 con un pico en 2023, dice la banca privada norteamericana, en $110. De tal manera que pico encontrado y a partir del pico 60.000 muertos. En este poco más de un mes, China dice que ha pasado lo peor de esta ola. Bitcoin quiere consolidar los $20.000 y para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Caminar todavía más arriba. ¿Y hacia dónde ha caminado esta mañana? A los $21.000. Y lo que busca es alejarse todo lo posible de esos mínimos que se le veía en el entorno de los $16.000 en esa salida de su caída del infierno. ¿Qué es lo que consigue de esta manera Bitcoin además? Pues está recuperando también por día unos $1.000. De tal manera que está recogiendo el movimiento de recuperación del conjunto de la economía, al igual que se va viendo lo de China, Bitcoin también va dejando atrás fantasmas del pasado, una economía que se recupera con una inflación más débil, está provocando una vuelta de los inversores al entorno de las criptomonedas, intentando recuperar aquella fuerza que tuvo que le llevó a estar por encima de los $60.000. Y el otro punto fundamental viene esta mañana en intentar entender quiénes sí estamos volviendo a virar desde el value hasta el growth, es decir, desde la inversión en compañías por sus criterios value, por la base fundamental de su crecimiento, hacia el crecimiento exponencial con compañías tecnológicas, es decir, Nasdaq. Pero ¿son las mismas? ¿Son las FANG? La respuesta del mercado en los últimos días nos lleva a entender un nuevo término que se va posicionando como fundamental a la hora de entender hacia dónde van caminando las inversiones antes de que lleguen todas a ellas. Dos compañías llaman la atención, pero el conjunto del acrónimo marca muy bien que algo está cambiando en el mundo tecnológico hacia una tecnología más integrada en la inteligencia artificial, hacia una tecnología más integrada en un movimiento que seguro que les va a gustar mucho al foro de Davos, más transhumanista, donde hay una decisión clave por parte de las máquinas en la elaboración de determinadas tareas. Seguro que han escuchado hablar de ChatGPT en los últimos tiempos, seguro que están escuchando hablar de OpenIA, como compañías que están intentando posicionar que las máquinas tomen la decisión y generar nuevos avances, ya no desde el control absoluto del ser humano, sino buscar de qué manera con la programación inicial se pueden generar nuevos avances desde la máquina. No desde el ser humano. El ser humano ha hecho el primer movimiento, lo crea, pero los siguientes escalones, las siguientes piezas del Lego que se van posicionando arriba, se hacen a través de una estructura de inteligencia artificial abierta. OpenIA sería la más simbólica en estos momentos, o icónica en estos momentos, con el ChatGPT. Y son los mapas, las mapas. ¿Qué son estas mapas que van a empezar a escuchar hablar
como si usted lo entendiera todo, pero hay que empezar a ver quiénes son las compañías que están detrás. Las FANG ya las conocen, pero parece que una parte del mercado entiende que ha pasado su momento, que se terminó, que llegó el momento de Meta, que el metaverso, que las gafas, que toda la tontería de Zuckerberg se fue fuera, y hay nuevas compañías que se le han ido adelantando por derecha, por izquierda, por arriba, por donde pudiera. Estas dos son la clave fundamental, Pinduoduo y Synopsys. Ambas compañías lo que buscan es un crecimiento a través de la inteligencia artificial y son, por lo que el mercado empieza a ver, las punteras. Una de ellas se espera un crecimiento que esté en el entorno del 15-18% en este año, Pinduoduo, y Synopsys que tenga un crecimiento superior al 25%. Ambas compañías marcan una parte fundamental de nueva economía al lado de viejísima economía, Microsoft. Ahora explicamos por qué está aquí Microsoft. Apple, que también ha hecho determinados anuncios en los últimos días relacionados con la inteligencia artificial, y por supuesto ASML en el capítulo de los chips semiconductores, que dentro de la batalla entre China y Estados Unidos se coloca como elemento fundamental del crecimiento. De tal manera que este acrónimo de mapas que aparece en el mercado como nueva oportunidad de growth para los próximos tiempos engloba a Microsoft, a Apple, a Pinduoduo, a ASML y a Synopsys. ¿Por qué Microsoft? Pues precisamente porque se espera que el movimiento de Microsoft con una buena cartera para comprar esté relacionado sobre todo con OpenIA. Es decir, con la compañía de ChatGPT, que lo que estaría Microsoft es intentando virar parte de los productos que tiene la compañía hacia un entorno en el que ese crecimiento de la inteligencia artificial con una base tecnológica mucho mayor que le puede poner Microsoft de crecimiento, Azure y determinados productos de la compañía en los últimos tiempos, pueda generar un caldo de cultivo de inteligencia artificial empresarial, no de consumo, como el OpenIA, como ChatGPT, que le permita a las empresas empezar a hacer determinados procesos productivos directamente con inteligencia artificial. Un caso muy sencillo para que lo entiendan. Oiga, estoy buscando secretaria o secretario para que me ayude en las tareas, soy consejero delegado, voy disparado, no tengo tiempo, es que me está subiendo hasta la tensión, necesito a alguien que me organice. Pero, Pepe, eso cuesta un dinerillo, ¿eh? Bueno, pues hay que sacarlo de las cuentas. Oye, ¿y si no te costara nada? Si no me costara nada, lo tendría ya. Microsoft. Nunca nada hay que no cueste. Está en la data. Está toda la fotografía de, ay, que soy ahora el nuevo secretario o secretaria del consejero delegado de tal empresa. Fíjense si tengo datos de esa empresa. De tal manera que determinados procesos, si se pueden empezar a generar por inteligencia artificial, que lo llevamos intentando hacer desde hace más de una década, pero que todo el proceso tecnológico no lo permitía, si ahora se puede, gracias a toda la inteligencia artificial, en un grado de desarrollo mayor en el que está ahora mismo la economía, la entrada de todos esos procesos, cambiando la fotografía, los ingresos y los gastos de la compañía, nos lleva a un modelo posterior, que tiene muchas derivadas, Tiene muchísimas derivadas. Aquí tendríamos la derivada del cibercotizante. Oiga, y este elemento que se ha puesto usted para que le lleve la agenda y le resuelva todos tus problemas y le cierre reuniones y le haga todo el trabajo que usted necesita, no cotiza. Entonces, ¿cómo pagamos las pensiones? Cibercotizante. Pero eso es un problema posterior que se está planteando a futuro, pero no tenemos el avance inicial. Lo que quiere Microsoft, que fíjense que no es broma o no es aleatorio, que se sitúe en el primero de esa versión growth nueva que tenemos, que se llama Mapas, lo que quiere Microsoft es un cambio muy rápido de inteligencia artificial dentro de la empresa y a cotizarlo vía precio, pero vía data, de tal manera que tengamos una economía centrada en que determinados puestos de trabajo se hacen con inteligencia artificial. Les he dicho, una derivada es cibercotizante, es clave, o se mete una renta mínima universal o aquí ¿qué se hace? Y por otro lado, tenemos un punto importante también encima de la mesa. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, supuestamente las mejor formadas de los últimos 60 años porque tienen carrera universitaria? Habría que entrar a debatir si la carrera universitaria tiene los mismos parámetros de exigencia que se tenían hace 50 años, por lo que habría que entender si el papel es suficiente para pensar que las nuevas generaciones están mejor formadas que las anteriores. Pero eso es una cuarta o quinta derivada que yo les pongo encima de la mesa. La clave fundamental está
en que si toda esta tecnología viene a entrar en el mercado de trabajo, ¿qué hacen los jóvenes aparte de ir a pasar el lunes al sol al retiro? Porque se perdería una gran parte de trabajo. Tercera derivada importante. En Alemania se prevé una caída de los puestos de trabajo de en torno al 10% de mano de obra, porque se jubilan y porque no hay reemplazo. Se tiene que buscar el reemplazo fuera de las fronteras. Pero si hubiese una solución de inteligencia artificial que recogiera ese 10% de trabajo que se marcha, de mano de obra, perdón, que se marcha porque se jubila y que no tiene reemplazo, ya no hay problema. Volvemos a la primera de las opciones, cibercotizante. ¿Quién paga la pensión? Porque tienes un 10% menos. La empresa, a través de cotizar para determinados productos, que como cibercotizante, esa secretaría virtual que les decía antes, genera el dinero para poder pagar pensiones o renta mínima universal de la población. De tal manera que esto no es tontería, para nada. Esto es el punto de partida de la nueva economía, growth, que los inversores dicen, las gafitas, pa' él. Pero ASML con los microchips, con el lío que hemos tenido en los 2 años, Microsoft recogiendo empresarialmente todo lo de OpenAI, Apple con el movimiento también de generación de inteligencia artificial en todos sus productos, Pinduoduo y Synopsys, con el camino a una inteligencia artificial diferente. Aquí habría que añadir, por ejemplo, todo lo que también en el capítulo del transhumanismo está poniendo encima de la mesa, ¿quién? Elon Musk. Clave fundamental en los próximos tiempos, mapas. Lo van a ver que les van a bombardear, informativamente hablando, mapas en lugar de funk para 2023, como nueva economía de la inteligencia artificial, muy ligado al blockchain, que permita el crecimiento de una nueva economía alejada de las funk. Cuarta clave del día, el oro. Oiga, es que está por encima de los 1900, sí, y lo que le queda, según los analistas. Tenemos 2 informes clave de banca privada. El más fuerte es el que viene a través de Swiss Capital, que lo que nos dice es el Bitcoin se va a los $4.000, el oro se va a los $4.000 por onza. ¿Por qué? Por la escasez. No hay oro. De tal manera que todo el oro, con la demanda nueva que se está poniendo encima de la mesa, con la salida del comprador misterioso, que China se veía venir, con el movimiento que toda la economía empieza a ver a que el oro es uno de los factores fundamentales de crecimiento para el 2023 en un momento de caída de la inflación, según Swiss Capital, dice 4.000. Hay otros informes que apuntan a 3.000, no 4.000. 3.000 también es una salvajada desde los entornos actuales y el movimiento, sobre todo de recuperación que puede tener para una cartera invertir en un entorno del oro, puede ser importante, por no decir destacado, por no decir clave, para el comportamiento de este nuevo año, del 2023. Oro protagonista en 65, 68 sesiones, va por encima ya del 16% de crecimiento el oro, de tal manera que se está convirtiendo en uno de los factores fundamentales para ver en las carteras, sobre todo ya empezó a serlo en el último trimestre, de la mano de ese comprador misterioso, Banco Central de Suiza, China, que empezaba a darle camino al mercado. Y Fitur, el turismo como catalizador para 2023, vamos a ver si consigue recuperar su objetivo, los beneficios anteriores a la llegada del coronavirus. El miércoles, en Madrid, en IFEMA, en la institución ferial madrileña, empieza la cita clave del turismo a nivel internacional para ver de qué manera se encara, se mira a esa reapertura china, al movimiento también de cómo el turismo se convierte en ese factor fundamental en muchos países. Estados Unidos, Italia, España, China, como factor fundamental. Fíjense que para España ha tenido siempre un peso del entorno del 15 o del 20% sobre el Producto Interior Bruto. Solo un detalle más, y vemos también 2 claves añadidas a esto. Ahora mismo las bolsas están en el 106% del PIB. ¿Pero qué significa eso? Con todo el movimiento de subida que hemos tenido en el principio de año, se ha vuelto a encaminar la cantidad de dinero que ahora mismo está moviendo el mercado, la capitalización de todas las bolsas juntas, por encima del Producto Interior Bruto mundial otra vez. No es baladí. Está en el 106% del Producto Interior Bruto. Un argumento más para los alcistas para pensar que todavía estamos en camino de subida, de movimiento al alza del conjunto de los mercados. Pero es un dato importante, el 106% del Producto Interior Bruto que ya es la capitalización del mercado. Lo ha pasado mal el año pasado.
el mercado, Wall Street, el conjunto de las bolsas, la recuperación está siendo fuerte. Vamos a ver si aguanta. Dos claves añadidas. Dos claves que van relacionadas con una parte geopolítica, pero que va a afectar al mercado. Por supuesto está lo que hemos visto de 7 a 8 de la mano de Montalto, de Janet Yellen, y ese movimiento en el Congreso, cómo puede el techo llevar de gasto del gobierno americano, llevar incluso a un problema a la hora de no poder pagar. Esto les pasa a Estados Unidos cada año, cada 2 años, vuelve otra vez el techo de gasto, presiona al que está ahí y al final alguien lo suelta y pagan igual. Pero bueno, algún día puede llegar que no paguen. ¿Podría llegar a bancarrota a Estados Unidos? Hombre, eso sería no la crisis de la crisis, sería, bueno, si llegara una bancarrota de Estados Unidos, no sabemos qué diría Jamie Dimon de JP Morgan, que nos ha hablado de desastre absoluto. Bueno, pues eso estaría 10 veces por encima del desastre absoluto que nos dijo en 2022 el máximo mandatario de JP Morgan. Sería, bueno, el Armageddon de los Armageddons de los Armageddons. Sería un don't look up, ni mires arriba que la que te viene encima. Pero el otro punto fundamental ahora mismo en Estados Unidos está en este entorno, en el escándalo de Biden y de los papeles que se llevó. Y usted dirá, no, te estás confundiendo. Estás hablando de Donald Trump. No, no, ahí está la paradoja, la anécdota o la tomadura de pelo de la historia. No, no, estamos hablando de Biden, que entre su mandato como vicepresidente, que terminó en el 2000, hasta presidente, se llevó una serie de papeles clasificados. Ya le han encontrado 3 lotes, ven las portadas de todos los diarios, por ejemplo aquí nacionales, en el que hasta la aparición de un tercer lote de documentos secretos en la residencia particular de Joe Biden, que podría, en el último de los casos, cuando la investigación del Congreso, no solo del fiscal, podría llevar a un impeachment. Solo ha tenido, desde el momento de las midterm hasta hoy, tranquilidad Joe Biden. Es decir, 2 meses si llegan. Este caso es un movimiento de House of Cards espectacular, de alguien que le quiere hacer como el subbuteo, ¿eh? Dicen, espérate, pon la pelotita aquí, pues la pelotita es Biden, ¿no? Espérate, ¡pum! ¡Hala! Vete de la Casa Blanca. El movimiento en Estados Unidos se está viendo alrededor de ¿dónde? Del propio Joe Biden, del propio Partido Demócrata, donde aparecen de repente, meses después de haber dicho de todo de Donald Trump por haberse llevado documentos clasificados, ahora aparecen documentos no solo en su residencia, sino al lado de su Corvette del 60 en un garaje, donde se pueden imaginar que no están los mejores sistemas de seguridad para proteger documentos clasificados del gobierno norteamericano. A partir de ese movimiento en el que has dicho de todo a Donald Trump, incluido no te puedes presentar a las siguientes elecciones, y mar a lago, entran los federales, se llevan de todo allí. ¿Cuánto están tardando los federales en ver todo lo que está sucediendo alrededor del propio presidente de los Estados Unidos? Aquí hay 2 opciones. O todos cogen los documentos cuando se van, en plan souvenir. Oye, yo me voy ya de la Casa Blanca, ¿y qué hago? Pues llevarme un par de documentos secretos. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo hacen todos. O asumir su responsabilidad y dejar a Kamala Harris y marcharse del gobierno en Estados Unidos. No es menor lo que está sucediendo con este caso en el que Biden, que pidió que Donald Trump, por no haber sabido custodiar los papeles del gobierno norteamericano, no se presentara a las siguientes elecciones. Y lo que tenemos ahora es que ha hecho lo mismo. De tal manera que 1 más 1 son 2, le decíamos antes, si el otro no se puede presentar a las elecciones, ¿por qué tú te puedes presentar a las elecciones? Ojo al tema que empieza a coger cuerpo, sobre todo ha sido durante el fin de semana, con el hallazgo del tercer lote. Lo más grave es ese lote que está, como les decía, en un garaje, que tenía contratado con el cochecito este que le encanta a él, que le saca brillo los domingos, un Chevrolet del 60, pues al lado, ¿qué le pones? Pues unos documentos confidenciales del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque así da más valor al coche. Oiga, le vendo el Chevrolet del 60 con unos papelitos también secretos del gobierno norteamericano. ¿Y qué llevan los papelitos secretos? Da igual, si es un souvenir. No me llevé la Constitución de milagro. De milagro. Oiga, es que la vi allí puesta, la Constitución, y era tan bonita que dije, oye, esto en mi casa queda fenomenal al lado del cuadro ese que tengo. Pues lo mismo ha hecho con los documentos. Ya que paso por aquí, es que me da tantos recuerdos estos documentos que me los voy a llevar a casa. Y se ha llevado los documentos, con la que le ha caído a Donald Trump
precisamente por ese caso. Y lo ven aquí en los titulares, desde El Mundo, a La Vanguardia, a Público, El País, El Periódico, ABC, todos diciendo la Casa Blanca ocultó el hallazgo de documentos clasificados de Biden, como capítulo fundamental de la gravedad de lo que está sucediendo en Estados Unidos y que puede ponernos en la parte geopolítica un factor adicional de desestabilización del conjunto de la geopolítica internacional, de la economía, colateralmente o directamente, dependiendo de cuál sea el futuro de este caso. El otro viene en el entorno de lo que el viernes le contábamos. Fíjense en la siguiente clave, que es quién se forra en esto. El viernes pasado, cuando sacábamos los datos, además hablaba Calviño diciendo que todo iba fenomenal, y yo les decía, bueno, fenomenal, 15,9% subiendo la cesta de la compra, le va fenomenal al o a la que va a la compra. Porque el o la que va a la compra, cuando va a la compra, dice, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué he roto por el camino? Y a partir de ahí, pues siempre se utiliza lo mismo, Yolanda Díaz, diciendo que los que se están forrando son, ¿quién? Los nuevos chivos expiatorios. Banca, eléctricas, y me falta uno, porque es que 2 no me mola, quiero 3. Búscame alguno. Los supermercados, las distribuidoras. Oiga, pero ¿pueden dejar ya la demagogia y la manipulación barata, cutre? Y sobre todo, ¿pueden dejar de dividir el país? No se suma, se divide, con la fotografía de atacar a otro nuevo sector empresarial, porque el objetivo ¿cuál es? ¿Que toda la economía sea pública? Pues vete a Venezuela, o a China, o incluso a Rusia. Vete a todos esos países, que vas a estar mucho más cómoda. Pero deja de dividir al país, de enfrentar, de lanzar piedras informativas contra determinados sectores, porque lo que quieres es cargártelo todo para tener una economía pública, es decir, comunismo, en el país, aquí, en España, no en el periódico. Este movimiento del viernes, cuando la inflación sube solo y exclusivamente por culpa del gobierno, solo y exclusivamente por culpa del gobierno, en determinadas medidas como, por ejemplo, en precios de origen, decir que no se puede vender por debajo del precio del productor, de lo que estamos totalmente de acuerdo, pero asume las consecuencias. Si el mercado está fijando un precio por debajo, por demanda, y tú pones una nueva ley que dice que el precio del productor está aquí y que por tanto el siguiente en la cadena de distribución tiene que comprar por arriba, la consecuencia fundamental es que sube el precio. Si tú quitas el IVA en determinados productos, pero a la vez incluyes el impuesto del plástico que te han dicho que no lo pongas, que no lo pongas, que no lo pongas, y lo metes justo en ese momento de una manera torticera, barata, demagógica, manipuladora, para decirle al ciudadano, el gobierno te ha bajado el IVA, pero te ha subido el precio del supermercado. Bueno, pues tú tienes 2 términos aplicados y ninguno se pueden decir en televisión. Oiga, deje de tomarnos el pelo. Sube un 15,9% porque usted está haciendo una política en materia de alimentaria, después de toda la que hemos tenido en 2022, que es un auténtico desastre. Usted cuenta igual la inflación que los parados. Les da lo mismo. Usted quiere un dato, entonces ¿qué pasa con el dato? 5 y pico %, pero la realidad es que las familias no están viviendo en un 5 y pico de inflación ni de broma, pero a usted le interesa. Y entonces tienes que buscar culpables. ¿Quién se está forrando? Si los únicos que se están forrando es el gobierno, son los únicos que se están forrando. Hacienda recauda, el mundo, más que nunca gracias a la inflación. ¿En qué está gastando el gobierno los ingresos? Bueno, eso ya es otro capítulo. Aquí el único que se está forrando no es el supermercado de turno que tiene que pagar nóminas todos los meses. Es el gobierno que ha elevado la presión fiscal del 47% al 53%. No lo digo yo, lo dice el Instituto de Estudios Económicos en un informe la semana pasada en el que decía el gobierno que estaba ahogando a las familias. ¿Quién se está forrando con el aumento de los precios por culpa del IVA? El gobierno. ¿Quién se está forrando? El gobierno. ¿Quién se está forrando? El gobierno, que está recaudando a poales, que no sabe dónde hacer ya obras. Las administraciones públicas locales, autonómicas, estatales, si tenemos todas las ciudades abiertas en vena, porque no saben dónde poner el dinero, porque ¿para qué van a ahorrarlo o dejarlo en el bolsillo de los ciudadanos? ¿Quién se está forrando? Los supermercados que nos mantuvieron abiertos, toda la disponibilidad en Filomena, en el coronavirus, que han hecho todo lo que podían
para mantener a la ciudadanía con los mismos productos de primera necesidad que tenían antes de esos momentos, cuando el gobierno estaba a sus tonterías? Los supermercados. Que no dividan, que dejen esto. ¿Pero qué quieren? ¿Un país roto en dos? ¿Partido? ¿Destrozado? Donde ya no se pueda construir. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Dividir. Y ese es el único elemento fundamental. Y una economía no crece desde la división. Crece desde que todos arrimen el hombro. Y arrimar el hombro no es dividir. Arrimar el hombro es entender al otro y ver la manera en la que todo crece. Por supuesto también con el trabajador ganando más. Pero no de esta manera torticera, barata, manipuladora, etcétera, etcétera. ¿Quién se está forrando? El gobierno, única y exclusivamente. El resto, ¿pero qué forrarse si está subiendo el costes a todas las empresas? Los costes suben a todas las empresas, menos al gobierno. ¿Que saben cuál es el único coste que ha subido? El sueldo de del presidente, de esta vicepresidenta, de la otra y de la otra, que subieron el sueldo antes que todos los españoles. El año pasado, en 2022, todos estos se subieron el sueldo antes que usted y que todos, porque pusieron su bolsillo antes del resto de los españoles. 8,36, que no le dividan, que no le manipulen, que no le engañen. Los únicos que se están forrando con la subida de la inflación son todos estos, que ahora están en Davos, que seguro que además han notado muchísimo la cesta de la compra, porque tiene una pinta Pedro Sánchez and Company de ir a la compra y ver en el supermercado cómo han subido los precios, que flipan. A todos estos, ¿sabes lo que se les tendría que hacer? Que empiecen a cotizar, como le pasa a todos los trabajadores, cuando reciben una parte del sueldo en su casa, la Moncloa, en el avioncito, etcétera. ¿Cuánto ha gastado? A la renta, al IRPF. Y ahí veníamos una de las grandes mentiras de nuestro país. El presidente del gobierno no gana ni 75 ni 90.000 euros. Gana muchísimo más, pero muchísimo más. Lo que pasa es que no lo declara. Como un trabajador sí declara. Me han puesto un coche al impuesto de la renta. Le hemos puesto un avión. Pues el avión no se declara. Oye, que es que ¿esto cómo va en el IRPF? ¿Y la casita que te han puesto? ¿Cómo va en el IRPF? Porque el trabajador sí la declara. Esto no. Que lo pongan. Que empecemos a ver de verdad cuál es el beneficio de estar en la política, que es mucho más que 75 o 90.000 euros, como se puede imaginar. No está un sueldo del presidente del gobierno por debajo de 250.000 o 300.000 euros entre esa asignación directa más todo lo colateral. La casita, ¿cuánto vale? Alquilar ahí en Valdemarín, en Aravaca, la casita de la Moncloa, ¿cuánto? 15, 20.000 euros al mes a declararlo en el IRPF. Y si te sale a pagar, pues como todos los españoles, a pagar. Y si no, pides un préstamo, que ya verás tú la gracia que le te van a hacer cuando acudas al banco. 8,38, que no le manipulen, que es momento de manipulación porque se acercan elecciones. Ni uno, ni otro, ni lo de en medio, ni lo de los extremos. Pero esto es una vergüenza. 8,38, Eva Villanueva, Martin Luther King, nos falta Wall Street. Por cierto, luego vemos todos los gráficos, nada, en 2 minuticos, pero que nos diga Eva Villanueva, que si no, no la dejo hablar hasta las 9 de la mañana. ¿Cómo viene el mercado? Bueno, pues cómo viene, tercera semana de negociación del año, lleva un comportamiento muy de recuperación en las principales bolsas europeas y vemos cómo con la ausencia de Wall Street, y aún así esos futuros americanos cotizan por la mínima en caída, vemos que avanzaría el inicio de sesión europea, futuros del DAX con avance del 0,17% y los del IBEX del 0,25%, en una jornada en la que vemos cómo los precios del petróleo, por cierto, corrigen tras las subidas del 8% de la semana pasada y con la mirada puesta en todo lo que está por venir, porque entre las múltiples referencias de esta semana y con permiso de Davos, mañana tendremos informe de la OPEP. En ese contexto vemos ese petróleo en $84,61 tras una sesión en la que en Asia hoy la inflación mayorista en Japón ha quedado por encima de lo esperado y ese yen, esa relación entre el dólar y el yen se sitúa el dólar en mínimos de 7 meses y el yen en máximos de 7 meses, con la mirada puesta y la posibilidad que maneja el mercado de que el Banco de Japón el miércoles pueda optar por un discurso más agresivo en su política monetaria para entrar a actuar en ese nivel de precios que ya está a punto de tocar en el IPC el máximo de 40 años. La inflación mayorista en máximos de 42. El Hansen de Hong Kong también se prepara para estas vacaciones de Año Nuevo.
retrocede esta mañana y estamos viendo cómo, más allá de los protagonistas con nombre propio, esa relación euro-dólar hace que la moneda comunitaria se revalorice en 1,0838 y el Bitcoin, como decíamos, 21.105 está recuperando máximos que no se veían desde el mes de noviembre. En cuanto a protagonistas de la jornada, parón en los grandes resultados, hay presentación de resultados en Wall Street, mañana llegará Goldman Sachs o Morgan Stanley. Aquí en España, por cierto, Bankinter da el pistoletazo de salida el jueves y por nombre propio tenemos noticias que tiene que cotizar la petrolera italiana Eni, que ha anunciado un nuevo descubrimiento en la energética de gas en el Mediterráneo, en alta mar, en Egipto. Veremos a ver cómo lo cotice, por supuesto, las declaraciones que llegan desde las grandes compañías del IBEX 35. Por una parte, en una entrevista en Expansión y desde Davos, José María Álvarez Payete de Telefónica apunta que la conectividad es la clave para la autonomía estratégica de Europa. Y en una entrevista en la web del propio banco de BBVA, Carlos Torres Vila asegura que la entidad busca batir su mejor dividendo en años con cargo al resultado de 2022, que hasta septiembre crecía a ritmos cercanos del 50%. Señala que esperan que el dividendo de este año supere esos 31 céntimos de euro del año pasado, que ya fue el mayor dividendo en efectivo que ha pagado en la última década. Nueva, entramos enseguida a hablar con Mar Vidal, con quien también estará esta noche en su canal hablando del foro de Davos. En unos minutos va a estar con nosotros Mar Vidal para comentar precisamente lo que sucede o lo que esperamos de ese foro de Davos, de la cooperación entre todo tipo de seres y individuos y animales y toda la fauna posible del planeta. En unos minutos. Quería contestar un par de temas, por ejemplo a Pepi Ávila, que lleva un rato, además dice, esperando a que yo exija al gobierno que pague la deuda con esos ingresos extraordinarios, que hago yo política barata, no hago economía. Al igual que el gobierno que critica. Bueno, en fin, Pepi, por supuesto que pague el gobierno con esos ingresos extras la deuda que tiene. Pero faltaría más. Sería lo primero que se le debería pedir. Pero lo primero que hay que pedirle es que no tenga ese ingreso extraordinario, Pepi. Lo primero que hay que pedirle es que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos para que el ciudadano decida dónde considera que debe gastar en lugar de estar todos los meses que no le llega el dinero. Y una vez que tenga para estar un poquito más sobrado, pues ya luego que el gobierno decida. Pero el problema, Pepi, es que Pepi Ávila, es que el factor es el mismo. Es que es el gobierno el que decide. Y lo que yo estoy diciendo es que sea el ciudadano el que decide. Que en la toma de decisiones sea el propio ciudadano el que considera que ese dinero que le hemos dejado en el bolsillo lo quiere gastar para. Y lo que tú nos estás planteando es lo mismo de siempre. Es que tenemos un ser superior que se llama gobierno, Estado, que decide por absolutamente todo. Incluyendo, bueno, vamos a reducir deuda, pues que la reduzcan, pero primero que dejen dinero en el bolsillo de los ciudadanos, que ahora mismo está hasta aquí y no tiene casi ni para comer. El otro punto importante de los comentarios... pero aún así, gracias por el comentario, Pepi, por supuestísimo, faltaría más. Estaría en el entorno, a ver si lo encuentro, que lo estaba viendo mientras hablaba, así, Ángeles García. Hombre, espera, ¿cómo que cuando gobierne el PP, Vox y el de al lado? Estoy deseando que no tenga que estar hablando del PSOE, lo estoy deseando. En cuanto esté, cuando esté, si es que tiene que estar, PP, Vox, PP más la coalición que quieran, le vamos a dar hasta en el carnet de identidad, igual que a estos. Sobre todo cuando no cumplan lo que han prometido. Pero no tengan la menor duda. Pero bueno, hasta en el carnet de identidad, mejor todavía. A estos me da un poco de pena. Porque no tienen ni idea. Los otros es que encima están formados. Y si no, habla con Luis de Guindos. A ver qué opina de todo lo que intentamos ver alrededor de lo que hace Luis de Guindos en el Banco Central Europeo, con vista puesta a que quiere volver al gobierno de España, que puede ser un auténtico desastre, teniendo además el Partido Popular gente mucho mejor en economía, como Juan Bravo, para encargarse de la economía. Pero no te quepa la menor duda. Este no es una televisión política, es una televisión económica. Y a todos los partidos políticos les vamos a dar hasta en el carnet de identidad si hacen las cosas mal. Porque si no, estaríamos de rodillas ante un partido político. No me verán, ni verán a nadie de negocios, ni en el Congreso de este fin de semana del Partido Popular, ni en el Viva de Vox, etcétera, etcétera. Ni a unos ni a otros, ni a los de un lado ni a los del otro. Y lo mismo aquí que a nivel internacional. Si AMLO hace las cosas mal, aquí escucharán decir que hacen las cosas mal, aunque muchos de ustedes se enfaden. Como se han enfadado en verano mucho. Pero nos da lo mismo.
porque lo importante de un medio de comunicación es su independencia. Cuando un medio de comunicación pierde su independencia es mejor cerrarlo. Y no queremos cerrarlo, porque comemos de un medio de comunicación, que en este caso se llama Negocios Televisión. Gracias a todos los que estáis en el canal de YouTube, incendiando desde primera hora de la mañana, en el buen sentido de la palabra, y que no seríamos nada sin vosotros. Solo quería hacer estos 2 comentarios desde el más absoluto cariño, porque solo el hecho de que hayáis entrado en nuestro canal a opinar ya nos lleva a daros las gracias hasta la extenuación. Nunca Negocios habría crecido tanto, tenemos 3 millones de personas todos los días que nos ven, sin sus comentarios, sin estar al otro lado. Pero, oye, también hay que introducir sus comentarios en el programa y contestarles desde el más absoluto cariño, respeto y, por supuesto, intentando si nos preguntáis, pues nosotros lo contestamos, no nos cuesta demasiado entrar a todas, ahí al torillo. Y 45, nos está esperando Mar Vidal. Vamos a dar un par de gráficos y si no nos vamos a Mar Vidal y luego volvemos con gráficos. Miren, porque saben que esta mañana Estrecho de Bósforo, vamos a gráficos primero, Estrecho de Bósforo, tenemos ahí una situación complicada. Esta mañana un barco se encallaba, 8 barcos turcos están intentando reflotarlo para sacarlo. En ese entorno, el punto fundamental de la guerra de Ucrania, el gran cisne blanco de este 2023, si le dejan llegar a puerto, está en el entorno de que haya una negociación de paz. Sin embargo, las 2 partes están buscando lo que es la continuidad del conflicto. Una entrevista de un alto dirigente ucraniano, alta dirigente ucraniana, a The Economist, recogida por Bloomberg, apunta a que es todo esto lo que está pidiendo Ucrania para que la guerra no acabe, y entiéndanme bien, con una negociación de paz, sino que incluso, para beneficio occidental, ¿no?, en el punto de vista occidental, acabe con una victoria de Ucrania. De tal manera que hemos visto en los últimos tiempos a Alemania decir, voy a mandarles Leopard a los ucranianos. Francia lo mismo. Esto es todo el movimiento que pide ahora mismo Ucrania de tanques, de vehículos, para intentar ganar la guerra. No frenar a Rusia, para darle la vuelta a la guerra y conseguir ganarla. Fíjense que necesitan de una manera muy urgente y sobre todo en gran cantidad el apoyo de Occidente, tanto en tanques como en vehículos de combate. Sobre todo en tanques y vehículos de combate, para intentar, decía Valery Zaluzhinsky en The Economist, recogido en este gráfico de Bloomberg, cómo necesita Ucrania el apoyo de Occidente para ganar la guerra. ¿Por qué? Miren el siguiente gráfico, esto es todo lo que han recibido, pero que no es suficiente para conseguir hacer frente a Rusia hasta tal punto que les lleve a conseguir ganar la guerra. Todo lo que han donado los países, según Bloomberg, estaría en este gráfico en el que Estados Unidos es con diferencia el país que más dinero ha dado para ayudar a Ucrania en la guerra frente a Rusia, 18.000 millones, Alemania 4.000 millones, Reino Unido 3.500 millones, Polonia, que tiene sobre todo la afección de ser el que está más cerca de la guerra, 2.319 millones, Canadá 1.207 millones, y a partir de ahí tenemos por debajo de 1.000 millones a Holanda, Italia, Letonia, Turquía, Estonia, Francia intentando subir la cantidad de aportación para intentar que el conflicto se encapsule en Ucrania y si puede ser que venza a Ucrania, pero que se encapsule en Ucrania. 8:48, enseguida vamos con Mar Vidal. Fíjense en un par de gráficos que nos plantean de qué manera el movimiento de la cantidad de capitalización mundial del mundo, sobre todo en todas las bolsas, sobre todo desde las midterm, movimiento de rally de fin de año, camino de las midterm en 2022, nos ha llevado a superar los 102.625 millones de dólares. ¿Qué significa eso? El 106% del Producto Interior Bruto. Es decir, el movimiento de recuperación por el exceso de liquidez en Estados Unidos desde finales del año pasado hasta el viernes pasado, hoy festivo por Martin Luther King, más de 400.000 millones de exceso de liquidez que ha drenado la Fed, que ha dejado la Fed salir. Ha provocado eso. ¿Cuál es la clave fundamental? Eso exactamente, que haya más liquidez en el mercado. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo el mercado inmobiliario en Alemania empieza a tener un sufrimiento importante una vez que el Banco Central Europeo quita del mercado, por la subida de tipos, una situación que lo deja muy tenso. Estaremos a última hora del programa, sobre las 10 de la mañana, con Javier Sánchez,
que tiene una newsletter en LinkedIn espectacular, analizando esto, cuánta gente se queda del mercado inmobiliario por la subida de tipos de interés. Vamos a analizarlo en Estados Unidos. Esta es la fotografía en Alemania, cómo la caída de casas existentes, de apartamentos existentes o de nueva obra está ya en una situación complicada, porque fíjense en el siguiente gráfico que nos marca el último dato que ha dado el gobierno alemán, que bueno, este es el de exportaciones, había uno de viviendas, pero bueno, el otro nos reflejaba muy bien que nos marca cómo el movimiento de caída en 2022 marca de verdad un movimiento de ralentización en el mercado inmobiliario. Fíjense en este gráfico de Bloomberg, el movimiento de subida no se veía desde 2009 algo parecido en el mercado inmobiliario. Dicen los analistas que ahora mismo no hay problema de burbuja inmobiliaria estallando, la fotografía asusta. Fíjense en el siguiente gráfico, que es el que veíamos antes de vehículos, cómo la caída de las exportaciones de motor por parte de Alemania, uno de los pilares fundamentales, le ha llevado a ser tercera potencia, no segunda. Le ha hecho caer hasta la tercera posición, superado sobre todo por ¿quién? Por China, junto con Estados Unidos. Ese movimiento de caída, de ralentización de las exportaciones de vehículos, uno de los pilares fundamentales en la economía alemana, al igual que veíamos el turismo en España. Fitur arranca el miércoles la venta de vehículos en Alemania en esa situación tan complicada. Aquí estamos hablando del 2000, que empieza a crecer, el movimiento de caída, sobre todo desde el 2020 y sin recuperación en 2022. Fíjense en el siguiente gráfico que nos intenta explicar también esta mañana de qué manera el Bitcoin está en esa posición completamente parabólica de subida hacia los $21.000. En este gráfico de Bloomberg se ve perfectamente cómo desde los infiernos, de ese entorno de los 16.200, 16.100, 16.300, en ese entorno ha encontrado un suelo tan estable que el movimiento de subida se ha marchado hacia los $21.000. Y fíjense en el siguiente gráfico, vamos enseguida con Marc Vidal, porque nos plantea cómo ese problema de techo de gasto por parte de Janet Yellen con el Congreso tomado en el sentido político por los republicanos, marca el movimiento de tope que puede darle una dificultad importante al gobierno en el tope de gasto que podría llevar, dicen, a una bancarrota. Bueno, esto sucede cada 3 días, en sentido metafórico, en el gobierno americano, en el gobierno estadounidense, y siempre se termina por resolver. 8:51